Vamos a entrar de lleno con la entrevista, amigos, porque tenemos un invitado de lujo hoy. Ustedes lo conocen, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, estadista, perseguido y exiliado político. Es nuestro invitado hoy. Don Carlos, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? Un saludo de parte del equipo del programa y de toda Radio Caracas. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto, encantado de saludarles. Un afectuoso saludo a su equipo y a toda la gente que lo escucha y lo ve en todas las Américas. Don Carlos, se está cumpliendo una semana de protestas en Cuba que han tratado de silenciar y han tratado de manipular ante la opinión pública. ¿Qué está pasando en Cuba? Nosotros nos preguntábamos esto cuando invitábamos a nuestro auditorio para que nos siguiera hoy en el programa con usted en esta entrevista. Uno asiente a veces también para que luego aterricemos en su análisis sobre la comunidad internacional. A veces me decía un amigo, ¿tú no sientes que a veces hay, para que le preguntes a don Carlos Sánchez Berzaín, que hay más castristas a veces en Estados Unidos y en Europa que en la propia Cuba? Don Carlos, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, lo que está pasando en Cuba es que el pueblo está pidiendo libertad, el pueblo está expresando su necesidad de que termine la dictadura y lo está haciendo al grito de patria y vida. Después de 62 años y varios intentos de recuperar la libertad, esta vez son los intelectuales, los artistas, los sectores culturales, la juventud, que lidera una acción prácticamente de resistencia civil del pueblo cubano para decirle a la dictadura que se vaya. Eso ha empezado hace una semana y un día exactamente, el 11 de julio. Sí. Se ha expandido por todas las ciudades de Cuba y lo que ha hecho la dictadura cubana es represión, tortura, matonaje, asesinatos, una serie de crímenes de lesa humanidad para tratar de controlar la resistencia civil y la expresión popular, que además en este caso tiene la característica fundamental de que se trata de gente que debería estar defendiendo el régimen porque ha nacido en el régimen, ha sido educada por el régimen, ha sido adoctrinada por el régimen, pero resulta que le está diciendo que esto se acabó y que lo que quiere es libertad, patria y vida. Entonces, esto ha generado una situación muy grave que tiene varios tópicos. Primero, el valor del pueblo cubano que está en plena lucha, eso no ha parado. Segundo, la represión criminal de la dictadura, con crímenes de lesa humanidad que van desde las golpizas, los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos masivos, obligando además a la gente a salir en marchas forzadas, a mostrar un respaldo que no existe hacia la dictadura. Tercero, la construcción inmediata de parte de la dictadura de algo que repiten en todas las Américas, que es una narrativa falsificada en la que ellos tratan de presentar su versión del hecho y están tratando de presentar lo que pasa en Cuba como si fuera un reclamo por la situación alimenticia o por la situación de salud o por el COVID, cosa que existe pero que no es el motivo del reclamo. El reclamo central es libertad, es que la dictadura se vaya, que esto se acabó, y ese es el tema. Y el otro elemento es la reacción internacional, en la cual hay un respaldo masivo de los sectores democráticos y de la gente libre de las Américas y el mundo. Hay una reacción lenta, demasiado tibia de los líderes democráticos y de los gobiernos de las Américas. Hay una reacción cómplice del grupo de dictaduras que están integradas con Cuba, porque Cuba es la dictadura jefe de las dictaduras de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua, que además controlan los gobiernos de López Obrador en México y de Fernández Kirchner en la Argentina. Y hay una actitud de los organismos internacionales de tratar de tergiversar inclusive la versión de los hechos en Cuba, ateniéndose a la falsa narrativa de la dictadura, y en todo eso consiste hoy día la lucha, que es una lucha primero de opinión en el mundo, una lucha de respaldo al pueblo cubano y una lucha que se está dando dentro de Cuba, donde técnicamente lo que hace la dictadura es una masacre sucesiva para tratar de aplacar al pueblo que se ha levantado pidiendo libertad.
¿Y por qué, don Carlos? ¿Qué reflexión tiene usted? ¿Qué llamado haría usted a la comunidad internacional? ¿Por qué esa ambigüedad? También le preguntan aquí si puede, usted que es un conocedor en la materia, si puede explicarnos la historia de la diferencia entre el bloqueo y las sanciones. Qué difícil es comunicarse con la comunidad internacional y sacudir conciencias y decirle por qué ellos tienen que estar al tanto de lo que está ocurriendo allí, que no es nuevo lo que está ocurriendo allí. Probablemente estas protestas a lo mejor tenían 50, 60 años que no se presentaban. Y usted ha hablado de eso, que son muchachos jóvenes que nacieron en dictadura, conociendo pues en carne propia qué es lo que se vive allá. Bueno, el tema es el siguiente. En el siglo XXI hay dos Américas. Usted recordará un libro mío que ya tiene como 10 años, o un poco más, se llama Las Dos Américas. ¿Cómo no? Y establece una situación en la cual el eje de confrontación en las Américas no es un eje de norte a sur, no es un eje económico, no es un eje siquiera ideológico, es un eje entre la democracia y la dictadura. Sí. Las dictaduras que en el siglo XXI, a partir del momento en el que Hugo Chávez, cuando llega a la presidencia en 1999, rescata la dictadura de Cuba con Fidel Castro, que estaba agonizando en lo peor de su periodo especial, ponen en marcha en el siglo XXI una expansión dictatorial. Convierten a Venezuela en dictadura en el modelo cubano. Sí. Convierten a Bolivia en dictadura en el modelo cubano. Toman el Ecuador con Correa. El Ecuador ya se ha liberado, gracias a Dios. El 2007 toman Nicaragua. Con Ortega, sí. Y tienen un proceso expansivo que les permite inclusive controlar la Organización de Estados Americanos en ese momento, a partir de lo que es el Petrocaribe y el control de los votos de todos esos pequeños países que están en el Caribe, pero que tienen un voto cada uno. Entonces, las dictaduras crecen y empiezan a acosar a las democracias, y esa es la confrontación, el choque del siglo XXI en las Américas. Es dictadura versus democracia. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo que las dictaduras están en una crisis extrema, en crisis humanitaria, en una crisis de confianza con sus pueblos. Lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Si hacemos un examen de respaldo y de popularidad reales en cada uno de estos países, la dictadura de Cuba no tiene el 10% del respaldo real de su pueblo. ¿Qué respaldo tiene la dictadura en Venezuela? Menos del 10%, sabe Dios si llega al 5%. El respaldo en Bolivia gira alrededor de ese porcentaje y en Nicaragua lo mismo. Entonces son países que para mantenerse en el poder tienen persecución política, presos políticos, exiliados políticos, ejercen la tortura, ejercen la persecución política judicializada y violan sistemáticamente los derechos humanos. Y eso lo desconoce la ONU. No lo conoce nadie. Entonces, ¿por qué por qué no hay pronunciamientos distintos a los que estamos viendo? Bueno, porque como parte del aparato de expansión de las dictaduras, esta dictadura castrista que empieza el año 59, se vuelve castrochavista o del socialismo del siglo XXI en este siglo. El socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es el castrismo del siglo XX en el siglo XXI, con el agregado, el dinero, el petróleo y Venezuela entera que fue entregada por Chávez, Maduro y todo ese grupo criminal. En ese sentido, lo que pasa es que esa estructura dictatorial que se expande en las Américas tiene conexiones y tiene soportes más allá del hemisferio. Y ahí está Rusia, ahí está la dictadura china, ahí está Corea del Norte y ahí está Irán. Claro. Entonces, todos esos países forman un sindicato dentro de los organismos internacionales, en este caso la Organización de Naciones Unidas, que les permite atrocidades como, por ejemplo, la de que Venezuela llegue a un sitio entre las representaciones no permanentes del Consejo de Seguridad, o que Cuba y Venezuela tengan representación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí. Es el hecho de darle a los violadores de derechos humanos la posición para bloquear, para interrumpir, para evitar que el mecanismo de las Naciones Unidas funcione. Lo mismo ha pasado en el sistema interamericano. En la Organización de Estados Americanos, ellos permanentemente bloquean porque con los votos de la Argentina, con el voto de México,
han desarmado el Grupo de Lima, ahora tienen el apoyo, acompañamiento cuasi del gobierno peruano, Sí. tienen en Nicaragua, tienen Bolivia, tienen un conjunto de países y juegan con los votos de los países del Caribe y a momentos bloquean incluso las decisiones de censura a este sistema dictatorial. Han hecho lo mismo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pusieron vocales en un momento que eran absolutamente sometidos al castrochavismo y que nunca tocaron ninguna violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los organismos internacionales? Los organismos internacionales son entidades políticas que están conformados y se mueven de acuerdo a la representación política de los gobiernos que allí están. Y Cuba y Venezuela y las dictaduras tienen representación, entonces bloquean. Y además con esos votos han colocado una serie de funcionarios de importante nivel, como el caso, por ejemplo, de la señora Bachelet, que ha tardado 5 días en decir algo sobre la violación a los derechos humanos que se está cometiendo en Cuba. No, pero que, sin embargo, si revisamos su cuenta de Twitter, vemos que cuando murió Fidel Castro, lo reconoció, le mandó un pésame escrito que está circulando en las redes a Raúl Castro, al dictador, diciendo que había muerto prácticamente un héroe latinoamericano. Sí, ¿no? Entonces, sí. ahí hay compromisos que van más allá de lo que es la verdadera defensa de los principios y valores, y eso es lo que está perjudicando en este momento la lucha por la libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque se está luchando en los 4 países. Yo quiero recordarle que lo de Cuba es lo más importante, porque claro, viejo adagio que dice que si muere el perro, mueren las pulgas, o en diferentes países de América Latina este adagio tiene diferentes versiones. Si cae el cáncer no hay metástasis. Cuba es la dictadura jefe y el pueblo cubano está luchando en este momento por su libertad, y si logra su libertad habrá liberado a todas las Américas. Porque si cae la dictadura cubana, que en algún momento tiene que caer, quedan automáticamente un proceso de liberación de dominó Venezuela, Nicaragua, Bolivia y las presiones que existen sobre países como Colombia, Chile y prácticamente todos los países de la región. Hay varias inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes, pero ya me están haciendo señas que debemos ir a máster a identificar porque tenemos un corte comercial. Estamos conversando con el ilustre amigo Carlos Sánchez Berzaín. Hay gente que le pregunta que también hay eurodiputados que dieron pena esta semana, don Carlos. Y Erika tiene también represadas allí varias inquietudes para usted, pero será en la próxima parte con Carlos Sánchez Berzaín. En momentos regresamos. Insisten en la diferencia de bloqueo y sanciones para nuestro amigo el doctor Sánchez Berzaín. Erika lo quiere saludar y tiene varias inquietudes para usted, don Carlos. Buenos días, doctor Sánchez. Un gusto saludarlo. Encantado. Por ejemplo, el señor Nelson Peña quisiera conocer su opinión y le comenta lo siguiente: edictos, resoluciones, declaraciones, acuerdos, cartas, discursos no solucionan casos como los de Venezuela y Cuba. ¿Está usted de acuerdo con formar unas fuerzas armadas en el exterior con el único objetivo de defenestrar a las mafias? También tenemos por aquí el comentario de la señora María Macei, que comenta, que le dice que lo único que falta es poner agregar en su exposición, es que gran parte de la prensa internacional también apoya y disfraza al sistema comunista. Y la señora Isabel Lache comenta que el Papa Francisco, después de 8 días, habló por la presión que le hicieron, por la presión que recibió, pero cuando habla sobre el tema Cuba, utilizó la palabra diálogo. Diálogo con represión. Sí. Don Carlos, ¿por dónde comenzamos para ordenar las ideas? A ver, primero por el tema del famoso bloqueo. Cuba tiene bloqueo, porque el bloqueo en el derecho internacional es una figura que pertenece al ámbito de una confrontación de guerra, en la cual un país aísla prácticamente al otro para impedir cualquier forma de contacto, cualquier forma de comercio, y es una medida cuasi beligerante, y eso no existe. Bloqueo existió con Cuba cuando la crisis de los misiles, cuando Fidel Castro instalaba misiles de corto alcance en Cuba para bombardear Nueva York, la Florida, Chicago y bombardear los Estados Unidos, misiles rusos. Entonces el presidente Kennedy desplegó con la flota americana y bloqueó Cuba.
Después de eso, cuando esa crisis se solucionó en un acuerdo entre Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética en ese momento, y el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cesó el bloqueo. Y desde entonces han habido una serie de sanciones que son otra cosa. Las sanciones son determinaciones que cualquier país puede establecer respecto a otro en función de lo que son limitaciones que se imponen para determinados actos de intercambio internacional. Y las sanciones son, por ejemplo, las que tiene hoy día Venezuela. Venezuela tiene una lista de sanciones como dictadura mucho más larga que las sanciones que tiene Cuba. Sí. Está llevando adelante un proceso para tratar de levantar algunas sanciones. Le han levantado la semana pasada unas sanciones a Venezuela que le han permitido comerciar con gas y comprar gas. Tema cubano, se ha demostrado la anterior semana que Cuba tiene absolutamente la apertura comercial que quiere, que en los hechos compra a los Estados Unidos miles de productos, pero que como no paga, tiene que pagar al contado. Y una de las cosas que ha servido de confesión de parte del propio régimen cubano es que tratando ellos de fabricar su falsa narrativa diciendo que el pueblo se había levantado porque faltaba comida, porque había problemas de salud y porque hay problemas del COVID, que también hay, pero el motivo es libertad, el motivo es que se acabe la dictadura. Tratando de tergiversar y de presentar esta narrativa, han declarado abiertas las aduanas de Cuba para que pueda entrar cualquier tipo de mercadería. Entonces eso prueba que quien estaba limitando la entrada de mercadería a Cuba era el cubano, no los Estados Unidos ni ningún otro país, ¿no? Ahora, lo que sí habría que hacer con Cuba es un sistema interamericano de sanciones muy serias para aislar a la dictadura, y los países democráticos lo que deberían hacer es primero cesar relaciones internacionales. ¿Cómo los gobiernos democráticos pueden tener embajadores en una dictadura que está masacrando a su pueblo? Claro. Por lo menos tiren los embajadores como señal y dejen un encargado de negocios o reduzcan al mínimo las relaciones, porque no hay ningún tipo de relación posible con una dictadura como la cubana, que lo que hace es exportar narcotráfico, terrorismo, exportar desestabilización y exportar ataques contra la democracia. Yo realmente, a mí me parece incomprensible la actitud de los líderes, de los presidentes, de los gobiernos democráticos de las Américas, que mantienen una relación de normalidad y que frente a la lucha del pueblo cubano y frente a la reacción criminal de la dictadura cubana, simplemente se han quedado en la instancia de las declaraciones y las solidaridades. Sí. Y hay que pasar de eso a hechos concretos. Por eso mi columna de esta semana dice: las democracias del mundo le deben acciones concretas al pueblo cubano. Y cuando hablo de las democracias, estoy hablando de presidentes, de gobiernos, de líderes, de parlamentos, de la prensa libre y democrática, porque también hay la otra, que es la prensa manipulada, donde no hay libertad. Entonces, estamos en un momento muy importante en Cuba, que está el pueblo cubano luchando por la libertad de todos los pueblos de las Américas y el mundo, porque no hay que olvidar que Cuba se metió con Angola, que Cuba está metida en el Medio Oriente, respaldando los grupos terroristas contra Israel. Cuba está metida donde hay crimen. Sí, ahora el Senado español esta semana dio un poco de pena, ¿no? De pena ajena. Algunos eurodiputados hablando de incluso de separación de poderes en Cuba. Bueno, mire, yo le voy a decir que España como gobierno siempre ha sido el celestino de la dictadura cubana y de las dictaduras en la región. La semana pasada hemos visto una cosa realmente vergonzosa. De palabra ha salido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a decir que pide que se respeten los derechos en Cuba y qué sé yo, cuando el comercio y las inversiones españolas son las más importantes en la isla cubana. Los hoteles, la venta de armamento, la venta de equipo militar que le hace España a Cuba, equivale más o menos al tipo de relación que hubo en el gobierno de Chávez, en el régimen de Chávez en Venezuela y al que hay ahora mismo con Maduro. Ellos declaran una cosa y en lo interno tienen una cantidad de negocios tan grandes y tan importantes que los hacen verdaderamente sostenedores de la dictadura. Y en la Unión Europea hay representantes
en el marco de lo que es la democracia europea, que están directamente operando como agentes del castrismo y del castrochavismo. Lo único que hay que hacer para no sorprenderse es saber identificarlos y señalarlos, porque lo que nos corresponde a los ciudadanos comunes, lo que nos corresponde a quienes tenemos acceso a algún tipo de opinión, a la gente que ahora maneja el tema del Internet y el tema de la comunicación digital, que es parte de la revolución tecnológica que vive el mundo, es denunciar la actitud criminal, denunciar las dictaduras, denunciar los crímenes que está cometiendo el régimen castrista, castrochavista de Cuba, y hacerlo con verdad y hacerlo con insistencia. Esa es la manera como podemos respaldar a un pueblo al que, además de oprimirlo, torturarlo y masacrarlo, le quieren imponer una narrativa falsa y le quieren imponer como verdad un conjunto de hechos que son nuevos delitos que están falsificando la realidad. ¿Qué respuesta debería dar Estados Unidos en estos momentos? Esto que le preguntaba a este amigo oyente, ustedes, ¿cuál es la viabilidad de formar una fuerza armada en el exterior para ayudar en materia de defensa de derechos humanos? ¿Cómo? No solo a Cuba, también a Venezuela. No, claro, a las dictaduras en general. Todos sí. Los países que estamos bajo regímenes totalitarios. En el tema de Fuerza Armada Transnacional es más fácil que eso suceda en Venezuela que en Cuba. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un gobierno reconocido como legítimo, que es el que preside Juan Guaidó. Uh-huh. Juan Guaidó, que formalmente y efectivamente, en base a la propia Constitución de Venezuela, es el jefe de Estado, es el presidente, es el comandante en jefe, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y es la cabeza de las relaciones internacionales, pudiera en cualquier momento, y se le ha sugerido esto desde hace mucho tiempo, incluso he escrito reiteradas columnas y comentarios y hemos participado de foros y conferencias, Juan Guaidó como presidente tiene la potestad de pedirle a la comunidad internacional la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, para generar la amenaza creíble que cese la usurpación y cese la dictadura que sufre el pueblo venezolano. Es más fácil en Venezuela porque hay una representación reconocida como legítima en el ámbito internacional. En Cuba no existe esa situación y por lo tanto debería tratarse de una acción de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. No es que no se pueda, es más difícil, se necesitan votos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay 5 miembros permanentes y donde están China y Rusia, cuyo veto puede paralizar una iniciativa de este tipo y por eso nadie ni siquiera la toma. Pero en el marco de las Naciones Unidas, yo les quiero recordar que la Organización de Naciones Unidas es un organismo creado en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial es la confrontación entre la democracia y el fascismo. Sí. Y la democracia le gana con millones de muertos de por medio al fascismo la guerra y establece una Organización de Naciones Unidas que tiene el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales y que hace además una Declaración Universal de los Derechos Humanos y que debería cumplir una función de este tipo, pero ya le digo, el veto de China y de Rusia, que son aliados del sistema dictatorial de las Américas, liderado por Cuba, jefaturizado por Cuba, puede impedir aquello. Pero que se puede, se puede. Sí, se nos agotó el tiempo, doctor. Caramba, lamentablemente. Ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve. Un gran saludo, don Carlos. Carlos Sánchez Berzaín.